Bien, primero, regla de oposición, que el nombre es bastante simple. Oposición significa de opuesto, significa cuando dos reyes se encuentran separados por un número de casilla impar y a su vez están en el mismo color. El concepto básico de oposición siempre va a ser cuando dos reyes están de frente. Esa es como la oposición que se le explica a todos los niños. Dice, dos reyes de frente, oposición. ¿Cuál es la importancia de la oposición? Que los reyes no pueden pasar. Así de simple. Al estar este rey en E1 y este N3, inmediatamente ambos reyes van a poder evitar que ambos puedan cruzar. Este concepto es tan importante. Yo quisiera en este momento, o sea, hacer una pregunta técnica. O sea, ¿cuál es la importancia de que el rey no pase? Podría ser la primera pregunta. Ahora, ¿quién tiene alguna idea, una noción por qué el rey no tiene que pasar? Y eso tiene que ver con la relación directa de otro final que vamos a ver, que es el concepto de casillas críticas. ¿Ah? Un concepto fundamental en el ajedrez son las casillas críticas. Yo lo primero que quisiera que entendieran, que los finales hay que mirarlos con los ojos del final. Yo creo que cada etapa del ajedrez tiene una forma de mirarse. ¿Qué quiere decir esto? La apertura hay que mirarla con los ojos de la apertura, el medio juego con el ojo del medio juego y el final con los ojos propios del final. ¿Por qué? Porque no todas las veces comparten los mismos conceptos. Un ejemplo simple. En la apertura, colocar un caballo en D5 siempre va a ser un gran movimiento. ¿Por qué? Porque ocupa el centro, ocupa espacio, es imponente. Ese mismo caballo en D5 en un final puede ser una movida mala. ¿Por qué? Así es simple. O sea, el caballo pues, estando en C3 se va a D5, puede que sea malo y puede que el caballo correcto sea A2. Entonces, fíjense que el final, de cierta manera, se está rigiendo por leyes propias, de cierta forma. Y eso es más o menos lo que a nosotros nos interesa, entender que el final necesitamos obligatoriamente comprender ciertos conceptos para poder interpretarlo correctamente. Otra cosa fundamental, en los finales, Marc Boreski separa, ¿cierto? El mejor entrenador del mundo, que falleció hace un pocos años atrás, separa los finales en dos tipos de finales. Finales exactos son los finales que en el fondo están teóricamente conocidos y finales que hay que calcular. Cuando a mí me presentan un final teórico conocido, lo único que hago es replicar un modelo ya preestablecido que yo tengo. ¿Eso qué significa? Que los finales, una gran parte de los finales es simplemente memoria, no hay que calcular nada. ¿Cuándo calculo? Cuando un final posteriormente tiene generalmente mayor número de piezas y ese número de piezas lo que hace uno es tratar de llevarlo a un final teórico conocido. Un ejemplo, rey y torre contra rey. Ese jaque mate no hay que calcular absolutamente nada. Se aplica un método ya preestablecido y se da remate. Siempre desde el punto de vista técnico en los mejores movimientos posibles. Si una persona se demora en dar jaque mate con una torre en 5, otra en 10 y otra en 15, hay claramente un problema técnico. La movida correcta van a ser siempre las más precisas porque el ajedrez siempre, acuérdense, lo estamos analizando desde el punto de vista competitivo. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre miramos el ajedrez con el reloj. El reloj no es un accesorio, el reloj es parte del juego. ¿Ah? ¿Eso qué significa? Que a nivel técnico siempre busco los mejores movimientos para que obviamente la flecha no caiga. Listo, comenzamos entonces regla de oposición. Esto es súper simple, no tiene más ciencia que esto. Una cosa importante también que hay que destacar. Los peones, y eso lo vamos a ver posteriormente, pero se lo explico inmediatamente. El peón en segunda fila tiene casillas críticas. ¿Cuáles son las casillas críticas del peón de segunda fila? Corresponden a dos filas que están sobre él. En este caso, el peón de E2 tiene las casillas críticas de D4, E4 y F4. ¿Por qué es tan importante conocer las casillas críticas de un peón? Porque significa que si el rey blanco, en este caso el rey que tiene la ventaja, se logra posicionar en una casilla crítica, sus posibilidades de victoria aumentan considerablemente. Así de simple. Por eso se juega la regla de oposición, evitando que el rey llegue a las casillas críticas. Ahí está en el fondo la explicación lógica, racional, por qué existe la oposición. Ahora, el peón en segunda fila entonces tiene los peones, las casillas críticas de 4, E4 y F4. El peón en tercera fila, si este peón estuviera en E3, tiene las mismas casillas críticas a nivel conceptual, que significa que es dos filas sobre él. Dos filas sobre él y las tres casillas que están enfrente. Ahora, si el peón tuviera en E3, entonces las casillas críticas corresponden a D5, E5, F5. Si el peón está en cuarta fila, si el peón tuviera en E4, las casillas críticas corresponden dos filas sobre él, que corresponden D6, E6, F6. ¿Qué quiere decir esto? Que el peón en segunda, tercera y cuarta fila ocupan el mismo concepto, dos filas sobre él. Así de simple. ¿Qué pasa con el peón en quinta fila? ¿Qué pasa si el peón blanco estuviera en E5? Si el peón estuviera en E5, ya no tiene dos filas sobre él. Ahora cumple un requisito que es
tiene las mismas características que el peón si estuviera en cuarta fila. ¿Eso qué quiere decir? Que si el peón blanco estuviera en E5, tiene 3 casillas críticas que serían D6, E6, F6. Este es el primer concepto que hay que entender para poder explicar regla de oposición, porque al fin y al cabo la explicación radica en que el rey no se meta. Cuando el rey se quiere meter, lo que quiere buscar es una casilla crítica. Entonces, fíjense lo que va a pasar. El rey puede inmediatamente evitar estando acá. Entonces ahora él va a mover. Si yo hago rey de 4, que es una movida obviamente que va en contra más o menos de la lógica, pero está explicada por lo mismo, para poder explicarlo, aunque quede más claro, yo puedo perder la posición. Acabo de perder la posición intencionalmente, lo acabo de hacer intencionalmente. Entonces ahora miren lo que hago. Me coloco en D4 y ahora inmediatamente él se coloca en D2. Ahora, siempre el peón, cuando esté en oposición, el peón entra con jaque. Este es un gran indicador. Jaque es que estoy bien, y pensando que estoy de frente. Ahora, yo perdí la posición porque fíjense que el peón acaba de avanzar sin jaque. Desde el momento que el peón avanza sin jaque, significa que no tengo la posición. ¿Cuál es la gracia de esto? Porque yo perdí la posición intencionalmente. Es que yo puedo recuperar la posición. Y vuelvo nuevamente a aplicar el mismo concepto. Siempre puedo hacer este jueguito de recuperar la posición siempre y cuando el peón esté en quinta fila hacia abajo. ¿Cuándo yo no puedo perder la posición? Cuando el peón está en sexta fila. Eso es un detalle importante. Si el peón estuviera en este caso en E6, el rey en E5 y el rey en E7, y yo jugara rey de 8, me harían rey de 6, ¿cierto? Rey de 8, E7, e inmediatamente rey de 7 y el peón corona. Entonces, no puedo perder la posición cuando el peón está en sexta fila. Sí, cuando están los peones hacia abajo. Listo. Vuelvo entonces. El movimiento correcto clásico va a ser rey E4. Cuando él se vaya para un lado, yo me coloco enfrente. Oposición. El peón entra con jaque, indicándome que está correctamente el final. ¿Listo? Y continúo. Todo el resto del procedimiento es mecánico, o sea, se repite la misma secuencia. Si él me hace hacia atrás y me quiere triangular, la triangulación es un concepto que se utiliza en finales que lo que apunta exclusivamente es a cambiar el turno de a quien le toca mover. Es tan simple como eso. Uno hace un triángulo, generalmente va a trazar un triángulo con el rey y lo que va a permitir que en una posición específica, donde en primera instancia me tocaba mover a mí, con esta triangulación yo cambio la mano y ahora le toca mover al otro. Y eso obviamente va a determinar una ventaja para el primer jugador. De eso se trata la triangulación, que es otro concepto clásico en los finales. Listo, pero sigamos viendo este final. El resto se aplica el mismo concepto. Y este concepto se llega hasta acá. Hasta cuando el peón llega, ¿cierto?, a sexta fila. Esta es la explicación que yo les daba recién. Ahora, aquí yo sé que el final es tabla directo, siempre y cuando mantenga la posición. Pero acá si yo intencionalmente o me equivocara, podría pasar, y yo jugara un rey de 8, yo perdí la posición. ¿Cuál es la diferencia al estar en peón en sexta fila? Que yo ahora no puedo recuperar la posición. Porque simplemente el peón corona la siguiente. Y la partida se gana. Entonces, después de rey E5, lo correcto, ¿cierto? Rey E8. Para donde él se vaya, yo simplemente me coloco en oposición. Se va para F6, me coloco en F8. Se va para D8, me coloco, ¿cierto? O sea, en D6 me coloco en D8. Listo. Y llego finalmente a la clásica posición de el peón en séptima fila, donde tengo la disyuntiva: o abandono el peón y me lo come y es tabla directo, o simplemente lo defiendo y queda inmediatamente el rey, ¿cierto?, copado, no tiene dónde mover, pero a su vez la casilla donde se encuentra no está en jaque, por lo cual es una partida inmediatamente tablas. Este es el concepto de regla de oposición.